Hola a todos y bienvenidos a Z Critica. Hoy vamos a hablar de una de las películas más oscuras, dramáticas y especiales de la historia de Disney, The Hunchback of Notre Dame, conocida en español como El Jorobado de Notre Dame, estrenada en 1996. Esta película nos lleva al corazón de París, donde conocemos a Quasimodo, el campanero de la impresionante Catedral de Notre Dame. Quasimodo ha vivido prácticamente toda su vida aislado del mundo exterior, bajo el control del juez Claude Frollo. Aunque sueña con salir de la catedral y conocer a otras personas, Frollo le ha hecho creer que la sociedad nunca lo aceptará debido a su apariencia. Pero todo cambia cuando Quasimodo conoce a Esmeralda, una joven valiente que desafía las injusticias y se niega a dejarse controlar por Frollo. A partir de ese momento, comienza una historia llena de amistad, libertad, discriminación, amor y sacrificio. También entra en escena Phoebus, un soldado que poco a poco descubre la verdadera naturaleza de Frollo y decide enfrentarse a él. Y aquí es donde El Jorobado de Notre Dame se vuelve realmente interesante, porque detrás de sus canciones, personajes y animación se encuentra una historia mucho más madura de lo que normalmente esperamos de una película de Disney. La película habla sobre los prejuicios, el abuso de poder, la soledad y la importancia de aceptar a las personas por lo que realmente son y no por su apariencia. En este video de Z Critica vamos a analizar qué tan buena es esta película, sus personajes, su historia, sus momentos más impactantes, su animación, su música y, por supuesto, su poderoso mensaje. Así que si alguna vez viste El Jorobado de Notre Dame de niño, o si todavía no la has visto, quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué esta película sigue siendo una de las obras más diferentes y arriesgadas de Disney. Así que prepara las palomitas, ponte cómodo y comenzamos con nuestra crítica de The Hunchback of Notre Dame. Bienvenidos a Z Critica. El final de The Hunchback of Notre Dame, El Jorobado de Notre Dame, película de Disney estrenada en 1996, es uno de los desenlaces más dramáticos y complejos de la animación de Disney. A diferencia de muchas historias tradicionales del estudio, la película no termina con una solución completamente feliz para todos los personajes. El desenlace mezcla sacrificio, libertad, justicia, amor, aceptación y pérdida. La historia de Quasimodo, Esmeralda, Phoebus y el juez Claude Frollo llega a su punto máximo cuando Frollo decide llevar su obsesión y su crueldad hasta las últimas consecuencias. Para comprender completamente el final, primero hay que recordar cómo ha evolucionado Quasimodo durante toda la película. Al principio, Quasimodo vive aislado en la Catedral de Notre Dame bajo el control de Frollo. Aunque desea conocer el mundo exterior, Frollo le ha hecho creer que las personas de París se burlarán de él debido a su apariencia. Quasimodo ha pasado prácticamente toda su vida dentro de la catedral, observando a la sociedad desde las alturas y soñando con participar algún día en ella. El Festival de los Bufones representa el primer gran paso de Quasimodo hacia la libertad. Durante la celebración decide abandonar temporalmente la seguridad de Notre Dame y mezclarse con la multitud. Sin embargo, el público termina burlándose de él y humillándolo. Este episodio confirma inicialmente los temores que Frollo había implantado en su mente. Quasimodo cree que realmente no pertenece al mundo exterior. La llegada de Esmeralda cambia esa situación. Ella no acepta la crueldad de la multitud y defiende a Quasimodo. Desde ese momento, Quasimodo comienza a descubrir que existen personas capaces de verlo como un ser humano y no simplemente como una deformidad. Esmeralda también se convierte en el centro del conflicto con Frollo. El juez desarrolla una obsesión enfermiza por ella. Frollo intenta justificar sus sentimientos mediante argumentos religiosos y morales, pero en realidad su comportamiento está dominado por el deseo de controlar aquello que no puede poseer. Esmeralda se niega a someterse a él y esa resistencia provoca que Frollo la considere todavía más peligrosa. Phoebus, el capitán de los soldados, también se enfrenta progresivamente a Frollo. Aunque inicialmente sirve bajo sus órdenes, Phoebus comienza a comprender que el juez está utilizando su autoridad para perseguir y castigar a personas inocentes. Su relación con Esmeralda fortalece todavía más su oposición a Frollo. Hacia el final de la película,
Froyo descubre el escondite de Esmeralda y los demás gitanos. Su obsesión lo lleva a perseguirlos y a intentar capturarla. Esmeralda consigue escapar temporalmente, mientras Quasimodo utiliza su conocimiento de Notre Dame para ayudar a protegerla. Uno de los momentos fundamentales antes del clímax ocurre cuando Quasimodo salva a Esmeralda de ser ejecutada. La relación entre ambos se vuelve especialmente importante porque Quasimodo ha pasado de ser una persona que busca desesperadamente aceptación a alguien dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a otra persona. Quasimodo lleva a Esmeralda a la seguridad de Notre Dame. La catedral posee una protección especial porque, dentro de ella, Esmeralda puede refugiarse de las autoridades. Quasimodo cree que finalmente puede mantenerla a salvo. Sin embargo, Froyo descubre dónde se encuentra. Esto es crucial porque la propia catedral, que anteriormente había representado para Quasimodo un hogar seguro, se convierte en el escenario de la batalla final. Froyo llega a Notre Dame y amenaza con destruir el refugio. Quasimodo intenta proteger a Esmeralda y a los demás. Phoebus también participa en la resistencia contra Froyo, y la ciudad de París se convierte en un campo de batalla. La situación llega al extremo cuando Froyo utiliza la violencia contra la propia población. Su supuesta defensa de la justicia desaparece completamente. El hombre que durante toda la película había presentado sus acciones como moralmente correctas demuestra que está dispuesto a cometer cualquier atrocidad para conseguir lo que quiere. La confrontación final entre Quasimodo y Froyo es especialmente importante porque representa mucho más que una pelea física. Es una lucha entre el control y la libertad. Durante toda su vida, Froyo le ha dicho a Quasimodo qué pensar, qué sentir y cómo mirar el mundo. Quasimodo ha aceptado durante años esas ideas porque no conocía otra realidad. Pero en el clímax, finalmente se rebela contra su figura de autoridad. Quasimodo deja de obedecer a Froyo. Ya no es el hombre aislado que necesita constantemente la aprobación de su amo. Ha aprendido a tomar sus propias decisiones y a defender aquello que considera correcto. La escena final entre Quasimodo y Froyo ocurre en lo alto de Notre Dame y tiene una enorme carga simbólica. Froyo representa la intolerancia, el fanatismo y el deseo de controlar a los demás. Quasimodo representa la posibilidad de encontrar dignidad y libertad a pesar de haber sido rechazado. Froyo persigue a Quasimodo hasta el borde de la catedral. En medio del enfrentamiento, Froyo termina perdiendo el equilibrio. Quasimodo intenta sostenerse mientras Froyo cae. Durante un instante, Quasimodo tiene la posibilidad de salvar al hombre que lo ha maltratado durante toda su vida. Este detalle es fundamental para comprender el carácter de Quasimodo. Aunque Froyo lo ha humillado, aislado y manipulado, Quasimodo no se convierte en una persona cruel. Su primera reacción es intentar ayudar. Sin embargo, Froyo continúa comportándose agresivamente incluso en ese momento. La situación termina provocando que pierda el control y caiga desde lo alto de Notre Dame. La muerte de Froyo es presentada como consecuencia directa de sus propias acciones. Durante toda la película, él intenta controlar a otras personas y convencerse de que tiene derecho a decidir quién merece vivir libremente. Al final, esa obsesión lo destruye. La caída también tiene una dimensión simbólica. Froyo literalmente cae desde el lugar que considera sagrado. Notre Dame, que él utiliza como escenario de su autoridad, termina convirtiéndose en el lugar de su derrota. Pero la película no termina simplemente con la muerte de Froyo. El verdadero desenlace pertenece a Quasimodo. Después de la batalla, Quasimodo baja de la catedral. Por primera vez, la multitud que anteriormente se había burlado de él comienza a verlo de una manera diferente. Este momento es especialmente poderoso porque representa una inversión completa de la escena del Festival de los Bufones. Al principio, Quasimodo era objeto de humillación pública. Ahora la misma sociedad lo reconoce y lo acepta. Quasimodo finalmente recibe el abrazo y la aprobación de la gente. Ya no está escondido en Notre Dame. Ya no es simplemente el campanero que observa París desde las alturas. Se convierte en parte de la comunidad. Sin embargo,
Existe una diferencia importante respecto a muchas películas románticas de Disney. Quasimodo no termina junto a Esmeralda como pareja. Esmeralda y Phoebus se convierten en pareja, mientras Quasimodo acepta su relación. Este aspecto puede resultar triste para algunos espectadores, especialmente porque Quasimodo desarrolla sentimientos profundos hacia Esmeralda. Pero el final tiene una intención clara. La recompensa de Quasimodo no es conseguir románticamente a Esmeralda. Su verdadera recompensa es conseguir algo que había deseado durante toda su vida, ser aceptado como persona. Durante gran parte de la historia, Quasimodo piensa que necesita convertirse en alguien físicamente diferente para ser querido. Frollo le ha enseñado que su apariencia lo convierte en alguien inferior. La película demuestra finalmente que esa idea es falsa. Esmeralda nunca necesita que Quasimodo cambie su apariencia para respetarlo. Ella lo considera un amigo y reconoce su humanidad desde el principio. Phoebus también termina respetándolo. La multitud, después de todo lo ocurrido, aprende a verlo de una manera diferente. El hecho de que Esmeralda termine con Phoebus no disminuye la importancia de su relación con Quasimodo. Esmeralda representa para él la primera persona que le demuestra que el mundo exterior no es necesariamente el lugar terrible que Frollo describía. Ella ayuda a abrir una puerta emocional que finalmente permite a Quasimodo descubrir quién es realmente. Phoebus también desempeña un papel importante en el desenlace. Durante la película, su transformación consiste en pasar de ser un soldado obediente a un hombre dispuesto a desafiar una autoridad corrupta. Su relación con Esmeralda se basa en el respeto y la libertad, dos valores completamente opuestos a los de Frollo. Por eso la unión entre Esmeralda y Phoebus representa una victoria sobre Frollo. Él quería controlar a Esmeralda, ella termina siendo libre. Él quería imponer su visión sobre Phoebus, Phoebus termina rebelándose. Él quería mantener a Quasimodo aislado, Quasimodo termina siendo aceptado por la sociedad. El final también resuelve el conflicto de Notre Dame. Durante toda la película, la catedral funciona casi como un personaje. Es el hogar de Quasimodo, su prisión y su refugio al mismo tiempo. Cuando Quasimodo finalmente sale de la catedral y es aceptado por la multitud, se rompe simbólicamente la relación entre él y el aislamiento. Ya no necesita esconderse en las torres. Esto también explica por qué la última parte tiene una importancia emocional mayor que la propia muerte de Frollo. El verdadero villano de la vida de Quasimodo no era únicamente Frollo como individuo. Era la idea de que Quasimodo debía permanecer apartado del resto de la sociedad. Frollo había convertido el miedo en una prisión mental. Quasimodo finalmente rompe esa prisión. La película también deja un mensaje sobre la belleza. Frollo juzga constantemente a las personas por su apariencia, su origen y su posición social. Quasimodo, por el contrario, aprende a valorar a las personas por sus acciones. Esmeralda es perseguida porque pertenece a un grupo que Frollo desprecia. Quasimodo es rechazado por su apariencia. Los dos sufren porque una sociedad prejuiciosa decide quién merece respeto. El final demuestra que esos prejuicios pueden cambiar. La multitud que había tratado cruelmente a Quasimodo finalmente lo reconoce como un individuo digno de amor y respeto. Sin embargo, el final no elimina mágicamente todos los problemas sociales de la historia. Lo que cambia principalmente es la posición de Quasimodo dentro de la comunidad. Ahora tiene la posibilidad de vivir fuera de la torre y relacionarse con otras personas. El momento en que la multitud lo acepta puede interpretarse como el nacimiento de una nueva identidad. Antes era el monstruo de Notre Dame. Ahora es simplemente Quasimodo. La película también utiliza este desenlace para redefinir la idea de monstruo. Durante gran parte de la historia, Frollo considera que Quasimodo es un monstruo debido a su apariencia. Pero las acciones de Frollo demuestran que una persona físicamente normal puede ser mucho más monstruosa por dentro. Quasimodo, que tiene una apariencia considerada extraña, demuestra compasión, lealtad y valentía. Frollo, que ocupa una posición de autoridad y se considera moralmente superior, demuestra crueldad, obsesión y falta de empatía.
Por eso la película plantea una pregunta importante: ¿qué convierte realmente a alguien en un monstruo? La respuesta que ofrece es que no es la apariencia física. Son las decisiones y las acciones. El final de Froyo refuerza esta idea. Su caída no es simplemente el final de un villano. Es la consecuencia de su incapacidad para aceptar que otras personas tienen derecho a vivir y decidir libremente. Froyo quiere controlar a Esmeralda porque no acepta que ella pueda rechazarlo. Quiere controlar a Quasimodo porque considera que tiene autoridad sobre él. Quiere controlar a la población gitana porque considera que su existencia amenaza su visión del orden. Su derrota ocurre cuando pierde precisamente ese control. Quasimodo, en cambio, comienza la película sin control sobre su propia vida. Froyo decide dónde vive, qué puede hacer y qué debe pensar. Al final, Quasimodo toma sus propias decisiones. Por eso el arco de Quasimodo puede interpretarse como una historia de emancipación. No necesita convertirse en otra persona. Necesita dejar de aceptar la definición que Froyo ha impuesto sobre él. También resulta significativo que Quasimodo sea quien ayude a salvar a otros. El personaje que se considera inferior termina demostrando una valentía que muchos personajes considerados normales no poseen. Su heroicidad no depende de su fuerza física. Depende de su capacidad para elegir hacer el bien incluso después de haber sufrido. El final de The Hunchback of Notre Dame también es notable porque evita el típico desenlace romántico. En muchas historias de Disney, el protagonista encuentra el amor y ese amor funciona como recompensa final. Aquí, Quasimodo no consigue a Esmeralda. En cambio, recibe algo más relacionado con el verdadero conflicto de la película: aceptación. Eso puede hacer que el final sea ligeramente agridulce. Quasimodo consigue libertad y reconocimiento, pero no obtiene la relación romántica que quizá esperaba. Sin embargo, la película sugiere que su vida acaba de comenzar. Ahora puede formar amistades, relacionarse con la sociedad y descubrir quién es fuera de la influencia de Froyo. Esmeralda y Phoebus, mientras tanto, representan un futuro diferente. Su relación simboliza una unión basada en la libertad y el respeto. Esmeralda ya no tiene que huir constantemente de Froyo y Phoebus ya no está obligado a obedecer órdenes injustas. La presencia de la multitud en el final es igualmente importante. La gente de París no solamente observa la historia, participa en la transformación de Quasimodo. La sociedad que inicialmente lo rechazó finalmente lo acepta. Este cambio colectivo puede interpretarse como una forma de redención social. No significa que la multitud sea completamente inocente, porque fueron ellos mismos quienes lo humillaron al principio. Pero el reconocimiento final demuestra que las percepciones pueden cambiar. La película termina con una sensación de esperanza. Quasimodo mira el mundo exterior de una manera completamente diferente a como lo hacía al principio. Antes observaba París desde la distancia, deseando pertenecer a él. Ahora forma parte de ese mundo. Las campanas de Notre Dame, que anteriormente simbolizaban su aislamiento, pueden interpretarse ahora como parte de su conexión con la comunidad. Él sigue siendo el campanero, pero ya no es un prisionero. El mensaje final es, por tanto, mucho más profundo que simplemente el villano muere y los héroes sobreviven. La película habla sobre la dignidad humana, la aceptación y el peligro de permitir que otra persona defina nuestro valor. Quasimodo pasa de ser un personaje que cree que es un monstruo a descubrir que es un ser humano digno de amor y respeto. Esmeralda pasa de ser una fugitiva perseguida a una mujer libre. Phoebus pasa de soldado subordinado a hombre capaz de desafiar la injusticia. Y Froyo termina destruido por su propia obsesión. El desenlace también explica por qué Quasimodo no necesita abandonar Notre Dame completamente. La catedral seguirá siendo parte de su vida. Lo que cambia es que ahora puede decidir cómo relacionarse con ella. Antes Notre Dame era una prisión. Después del final, puede convertirse simplemente en su hogar. En última instancia, el final de The Hunchback of Notre Dame es una victoria para Quasimodo, pero no porque consiga cambiar su apariencia ni porque encuentre una pareja romántica.
Su victoria consiste en descubrir que el valor de una persona no depende de cómo la vea el mundo. La última transformación ocurre en la mirada de los demás. Quasimodo ya no es presentado ante la multitud como una criatura extraña que merece burlas. Ahora es recibido como un ser humano. Y esa es la verdadera recompensa de su historia. La película comienza con Quasimodo escondido en lo alto de Notre Dame, mirando el mundo exterior y soñando con formar parte de él. Termina con Quasimodo siendo aceptado por ese mismo mundo. Entre esos dos momentos se encuentra toda su evolución. Primero tiene miedo, después conoce a Esmeralda, descubre la amistad, desafía a Frollo, arriesga su vida para proteger a otros y finalmente consigue la libertad. Por eso el final de The Hunchback of Notre Dame sigue siendo tan memorable. No ofrece una felicidad perfecta ni elimina todo el sufrimiento del pasado. En cambio, ofrece algo más realista, la posibilidad de comenzar una nueva vida después de años de aislamiento. Quasimodo no puede recuperar el tiempo perdido. No puede borrar las cosas que Frollo le hizo. Tampoco puede convertirse en una persona físicamente diferente. Pero puede elegir qué hacer con su futuro. Y al final, esa elección es lo que verdaderamente lo libera. La historia termina demostrando que el verdadero monstruo nunca fue Quasimodo. El verdadero monstruo fue el prejuicio, el abuso de poder y la incapacidad de Frollo para aceptar la libertad de los demás. Quasimodo, el personaje que todos consideraban diferente, termina demostrando ser uno de los personajes más humanos de toda la historia. La dirección de la película estuvo a cargo de Gary Trousdale y Kurt Wise, dos figuras muy importantes de la animación de Disney durante la década de 1990. Ambos ya habían demostrado su capacidad para dirigir historias con un fuerte componente emocional y visual antes de encargarse de The Hunchback of Notre Dame. Su colaboración permitió que la película tuviera una escala visual enorme, especialmente en las escenas relacionadas con la Catedral de Notre Dame, las calles de París y las secuencias musicales. Gary Trousdale nació en California y desarrolló una carrera relacionada con la animación, el diseño y la dirección. Antes de convertirse en director, trabajó en diferentes áreas artísticas dentro de la industria de la animación. Su experiencia visual fue importante porque The Hunchback of Notre Dame necesitaba una dirección artística muy elaborada. París debía parecer un lugar histórico, pero al mismo tiempo tenía que funcionar dentro del lenguaje visual de una película animada. Kurt Wise también tuvo una trayectoria estrechamente relacionada con Disney Animation. Su carrera como animador y artista le permitió comprender profundamente el proceso de creación de una película animada. Wise y Trousdale habían trabajado juntos anteriormente en Beauty and the Beast, una de las películas más importantes del renacimiento de Disney. Aquella experiencia fue fundamental para comprender cómo combinar personajes, música, humor y drama dentro de una misma producción. Después del enorme éxito de Beauty and the Beast, ambos directores participaron en The Hunchback of Notre Dame. Esto significaba que Disney confiaba en ellos para enfrentarse a un proyecto considerablemente más oscuro. Mientras Beauty and the Beast tenía elementos dramáticos, The Hunchback of Notre Dame abordaba temas como la discriminación, el abuso de poder, la persecución religiosa, la obsesión, la desigualdad social y el aislamiento. Uno de los mayores desafíos de Trousdale y Wise fue decidir qué tipo de película querían realizar. La novela de Victor Hugo es mucho más trágica y compleja que una película familiar convencional. El libro contiene violencia, tragedia, crítica social y un final extremadamente sombrío. Disney no podía trasladar literalmente todos esos elementos a una película para familias, por lo que los directores tuvieron que encontrar un equilibrio entre la inspiración literaria y las expectativas del público. La película conserva algunos elementos fundamentales de la novela. Quasimodo sigue siendo el campanero de Notre Dame, Esmeralda sigue siendo una mujer gitana perseguida por las autoridades. Claude Frollo continúa siendo una figura de autoridad obsesionada con ella y la catedral permanece como uno de los elementos centrales de la historia. Sin embargo, las relaciones entre los personajes fueron modificadas considerablemente. Uno de los cambios más importantes fue el tratamiento de Quasimodo. En la novela, su historia es profundamente trágica.
En la película de Disney, los directores buscaron darle un arco emocional que permitirá al público verlo como un héroe. Quasimodo comienza aislado y controlado por Froyo, pero poco a poco desarrolla confianza, valentía y capacidad para tomar sus propias decisiones. Trousdale y Weisz tenían que conseguir que el público sintiera empatía por Quasimodo desde los primeros minutos. Para ello, la dirección utiliza una combinación de lenguaje corporal, expresiones faciales, música y puesta en escena. Quasimodo puede comunicarse emocionalmente incluso cuando no está hablando. Sus gestos muestran su soledad, curiosidad, miedo y deseo de pertenecer al mundo exterior. Otro desafío era Froyo. Disney creó uno de los villanos más complejos de su historia. Froyo no es simplemente un personaje que quiere conquistar el mundo. Es un hombre que cree tener autoridad moral y religiosa, pero utiliza esa autoridad para justificar su crueldad. La dirección tenía que presentar su comportamiento como amenazante sin convertir la película en algo completamente inaccesible para el público infantil. Froyo funciona especialmente bien porque la película muestra la contradicción entre lo que dice y lo que hace. Él habla constantemente sobre moralidad, pecado y justicia, pero sus propias acciones son profundamente injustas. Trousdale y Weisz utilizan esa contradicción para construir una crítica del fanatismo y del abuso de poder. Esmeralda también recibió un tratamiento importante por parte de los directores. En lugar de presentarla simplemente como el interés amoroso de Quasimodo, la película la convierte en una mujer independiente que desafía a las autoridades. Esmeralda tiene una fuerte personalidad y no acepta la visión que Froyo intenta imponer sobre ella. Phoebus, por su parte, fue desarrollado como un personaje más simpático y heroico que en determinados aspectos de la novela. Su transformación dentro de la historia permite mostrar cómo una persona que inicialmente pertenece al sistema puede decidir enfrentarse a una autoridad corrupta. En cuanto al guión, The Hunchback of Notre Dame contó con el trabajo de varios escritores. Entre los principales guionistas se encuentran Tab Murphy, Irene Machi, Jonathan Roberts y Bob Sudeker, junto con Noni White, que también participó en el desarrollo del guión. La existencia de varios escritores refleja la complejidad de adaptar una novela tan extensa y dramática a una película de aproximadamente 90 minutos. Tab Murphy tuvo un papel particularmente importante en la adaptación. Su trabajo consistía en transformar una historia literaria enorme en una estructura cinematográfica que pudiera seguirse con claridad. Adaptar a Victor Hugo requería decidir qué personajes y acontecimientos debían mantenerse y cuáles podían eliminarse o modificarse. Una adaptación cinematográfica no consiste simplemente en resumir un libro. Es necesario comprender qué elementos son esenciales para mantener el espíritu de la obra y cuáles pertenecen específicamente al formato literario. En este caso, los guionistas tuvieron que crear una historia que funcionara visualmente, musicalmente y emocionalmente. Irene Mecchi también fue una de las escritoras asociadas al proyecto. Su experiencia en historias de personajes ayudó a fortalecer las relaciones emocionales dentro de la película. En una producción animada, la historia debe comunicar emociones de manera muy clara porque las escenas son construidas completamente por artistas y animadores. Jonathan Roberts también participó en el desarrollo del guión. Su trabajo, junto con el de los demás escritores, contribuyó a construir las escenas de diálogo, humor y acción que equilibran los momentos más oscuros de la película. Bob Sudeker y Noni White también fueron importantes dentro del equipo de escritura. El guión necesitaba numerosas revisiones para conseguir el equilibrio adecuado entre drama y entretenimiento. El proyecto tenía una enorme cantidad de temas adultos, pero debía seguir siendo accesible para un público amplio. Uno de los grandes problemas de la adaptación era el final. La novela de Victor Hugo tiene un desenlace mucho más trágico. Disney necesitaba crear una conclusión que fuera emocionalmente satisfactoria sin destruir completamente el tono dramático. Por eso, la película modifica considerablemente el destino de los personajes. En la película, Quasimodo sobrevive y consigue finalmente ser aceptado por la sociedad. Esmeralda y Phoebus también tienen un final esperanzador. Froyo,
Por el contrario, recibe un castigo definitivo. Esta estructura permite que la película conserve parte de la tragedia original, pero ofrece una conclusión adecuada para una producción familiar. Los directores y guionistas también tomaron una decisión importante al no convertir a Quasimodo y Esmeralda en una pareja. Quasimodo está enamorado de Esmeralda, pero ella termina enamorándose de Phoebus. Esto permite que la historia de Quasimodo se centre en la aceptación y no simplemente en conseguir a la persona que ama. Esta elección hace que el arco de Quasimodo sea más interesante. Su objetivo inicial es salir de Notre Dame y ser aceptado por los demás. Durante la historia aprende que su valor no depende de su apariencia ni de si consigue una relación romántica. La estructura narrativa también utiliza la propia catedral como elemento dramático. Notre Dame no es simplemente un escenario. Es el hogar de Quasimodo, el símbolo de la autoridad de Frollo y el lugar donde se desarrolla el conflicto final. La dirección utiliza sus enormes espacios para crear una sensación de grandeza y aislamiento al mismo tiempo. Las torres de la catedral permiten que Quasimodo observe París desde una posición elevada. Esto tiene un significado narrativo muy importante. Él puede ver el mundo, pero no formar parte de él. La arquitectura representa visualmente su aislamiento. Las escenas de apertura muestran la importancia de la ciudad. París aparece como un lugar enorme, lleno de personas, calles, edificios y movimiento. Quasimodo, sin embargo, permanece separado de todo ello. La dirección utiliza esta diferencia para establecer rápidamente el conflicto principal. La música también fue fundamental para la dirección. Alan Menken y Steven Schwartz trabajaron en las canciones de la película y los directores tuvieron que construir las escenas alrededor de esos números musicales. Esto fue especialmente importante porque algunas canciones contienen una gran cantidad de información narrativa. La canción The Bells of Notre Dame funciona prácticamente como una introducción épica a todo el universo de la película. Presenta a París, la catedral, Quasimodo y Frollo, además de establecer el tono dramático de la historia. Auta representa uno de los momentos más importantes de Quasimodo. La canción muestra su deseo de abandonar la torre y formar parte del mundo exterior. Visualmente, la dirección utiliza la arquitectura de Notre Dame para enfatizar la distancia entre sus sueños y su realidad. Elfire, interpretada por Frollo, es probablemente la secuencia más adulta de la película. La canción muestra su conflicto interno y su obsesión con Esmeralda. La dirección utiliza fuego, sombras, imágenes religiosas y una puesta en escena intensa para mostrar el estado psicológico del personaje. El hecho de que una película de Disney de 1996 incluyera una secuencia tan oscura demuestra la confianza que los realizadores tenían en su público. Trousdale y Wise no querían hacer una película infantil superficial. Querían crear un drama animado capaz de abordar temas difíciles. Otro aspecto importante del trabajo de los directores fue la utilización del humor. Los personajes de Víctor, Hugo y Laverne, las gárgolas de Notre Dame, funcionan como alivio cómico. Sin embargo, su presencia también fue una solución para uno de los problemas principales de la adaptación. La historia era demasiado pesada para mantenerse completamente dramática durante toda la película. Las gárgolas permiten cambiar el tono de determinadas escenas y ofrecen compañía a Quasimodo. Son especialmente importantes porque él está prácticamente solo durante gran parte de su vida. Víctor, Hugo y Laverne representan una especie de familia alternativa para él. Desde el punto de vista de la escritura, las gárgolas también permiten que el público comprenda los pensamientos de Quasimodo. Conversan con él, lo animan y le dan consejos. Aunque son personajes cómicos, cumplen una función narrativa. La animación fue otro elemento en el que la dirección tuvo que trabajar estrechamente con los artistas. La película presenta escenas enormes con cientos de personajes, especialmente en las calles de París y durante el Festival de los Bufones. Coordinar estas escenas requería una planificación considerable. La dirección artística debía mantener una identidad coherente. París tenía que parecer medieval, pero también debía ser visualmente atractiva para el público de Disney.
Las calles, mercados y edificios fueron diseñados con numerosos detalles, mientras que Notre Dame recibió una representación especialmente monumental. La escala de la película también fue importante. En varias escenas, Quasimodo aparece muy pequeño frente a la arquitectura de Notre Dame. Esto refuerza la sensación de que está atrapado dentro de un mundo mucho más grande que él. La dirección de Trousdale y Wise también se aprecia en la manera en que utilizan el movimiento de cámara. Las películas animadas pueden simular movimientos de cámara muy complejos, y The Hunchback of Notre Dame aprovecha esta posibilidad especialmente durante las secuencias musicales y de acción. Uno de los ejemplos más importantes es el Festival de los Bufones. La escena necesita transmitir energía, caos y alegría antes de transformarse en una experiencia humillante para Quasimodo. El cambio de tono es fundamental y demuestra la habilidad de los directores para controlar las emociones del espectador. Los escritores también tuvieron que crear una versión de París que pudiera funcionar como personaje colectivo. La población de la ciudad representa diferentes actitudes hacia Quasimodo y Esmeralda. Algunos personajes muestran prejuicio, mientras otros muestran compasión. La adaptación de Frollo también requirió cuidado. El personaje literario es complejo y oscuro, pero Disney tuvo que simplificar algunos elementos para que el público pudiera comprender claramente su papel. El resultado es un villano que funciona tanto como personaje individual como símbolo de la intolerancia. En términos generales, el trabajo de los directores y escritores puede entenderse como un ejercicio de equilibrio. Tenían que respetar la inspiración de Víctor Hugo, pero no podían copiar literalmente su historia. Tenían que crear una película para familias, pero querían conservar una cierta intensidad dramática. Tenían que introducir humor, pero sin destruir los momentos emocionales. El resultado fue una de las películas más particulares de Disney de los años 90. Aunque The Hunchback of Notre Dame no tuvo exactamente el mismo nivel de popularidad que The Lion King, Beauty and the Beast o Aladdin, con el tiempo ganó una reputación especial entre los aficionados a la animación. Muchos espectadores valoran precisamente su tono más oscuro y su voluntad de abordar temas poco habituales en una película familiar. La dirección de Gary Trousdale y Kirk Wise fue fundamental para conseguir esa identidad. Ambos entendieron que la película necesitaba una escala épica, pero también una fuerte conexión emocional con Quasimodo. Los guionistas, por su parte, consiguieron transformar una novela extremadamente compleja en una historia cinematográfica relativamente sencilla de seguir. Aunque la adaptación cambia muchos elementos de Víctor Hugo, conserva ideas fundamentales relacionadas con el aislamiento, la discriminación y la lucha contra el abuso de poder. En definitiva, The Hunchback of Notre Dame es el resultado de una colaboración enorme, pero Gary Trousdale y Kirk Wise fueron las figuras centrales de la dirección. Su experiencia previa en Disney les permitió construir una película visualmente espectacular y emocionalmente ambiciosa. El equipo de guión, formado por escritores como Tab Murphy, Arim Machi, Jonathan Roberts, Bob Sudeikis y Noni White, tuvo la difícil tarea de convertir una obra literaria clásica en una película de animación. El resultado no es una adaptación completamente fiel al libro, sino una reinterpretación diseñada para funcionar dentro del universo de Disney. Lo más interesante es que los realizadores no eliminaron completamente la oscuridad de la historia. Mantuvieron la obsesión de Frollo, el aislamiento de Quasimodo, la persecución de Esmeralda y los conflictos relacionados con la intolerancia. Al mismo tiempo, añadieron humor, música y un final esperanzador. Gracias a ese equilibrio, The Hunchback of Notre Dame consiguió convertirse en una película que puede disfrutarse como entretenimiento familiar, pero que también ofrece temas suficientemente profundos para ser analizados por espectadores adultos. El trabajo de sus directores y escritores demuestra que la animación no tiene por qué limitarse a historias sencillas. Puede abordar temas difíciles, personajes moralmente complejos y conflictos sociales importantes sin abandonar completamente el entretenimiento. Y quizá esa sea la mayor contribución de Gary Trousdale, Kirk Wise y su equipo de escritores, transformar una de las historias más trágicas de Víctor Hugo en una película sobre la búsqueda de dignidad.
Quasimodo empieza creyendo que el mundo nunca podrá aceptarlo, pero termina descubriendo que su valor no depende de la mirada de Frollo ni de su apariencia física. La película termina, por tanto, con una idea que resume perfectamente el trabajo narrativo de todo el equipo. La verdadera libertad no consiste en convertirse en otra persona, sino en dejar de permitir que otros definan quién eres. Esa es la razón por la que The Hunchback of Notre Dame continúa siendo una de las obras más atrevidas, dramáticas y emocionalmente complejas de la animación de Disney de los años 90. La película estaba inspirada en la novela de Victor Hugo, pero presentaba una versión adaptada para el público familiar, combinando drama, romance, aventura, comedia y grandes números musicales. Su rendimiento comercial fue bastante sólido, aunque al principio existieron expectativas de que pudiera convertirse en un fenómeno todavía mayor debido al enorme éxito que Disney había conseguido con películas como The Lion King, Aladdin y Beauty and the Beast. La película tuvo un estreno doméstico en Estados Unidos el 21 de junio de 1996, después de haber celebrado su gran estreno en Nueva Orleans el 19 de junio. Según las cifras de taquilla más utilizadas, la producción contó con un presupuesto estimado de aproximadamente $100 millones. Esta cifra la colocaba entre las películas animadas más costosas de su época y reflejaba la enorme escala de la producción, especialmente en lo relacionado con la animación de Notre Dame, las escenas multitudinarias, los escenarios de París y las secuencias musicales. En Estados Unidos y Canadá, The Hunchback of Notre Dame comenzó con aproximadamente $21 millones durante su primer fin de semana. Para una película animada de Disney, era un debut respetable y demostraba que existía un interés considerable por la adaptación. Sin embargo, también hay que considerar el contexto de la época. Disney venía de éxitos enormes y las expectativas comerciales eran muy elevadas. Por eso, aunque el estreno fue bueno, no alcanzó los niveles extraordinarios de algunos de los mayores fenómenos de la compañía. Finalmente, la película consiguió aproximadamente $5,14 millones en Estados Unidos y Canadá. En los mercados internacionales añadió alrededor de $225,2 millones, llevando su recaudación mundial a aproximadamente $325,34 millones. Con esas cifras, The Hunchback of Notre Dame terminó siendo una de las películas más taquilleras de 1996 y ocupó aproximadamente el quinto puesto entre las películas de mayor recaudación mundial de aquel año. Estas cifras son especialmente interesantes porque muestran que la película tuvo una distribución internacional mucho más fuerte de lo que podría sugerir su rendimiento doméstico. De sus aproximadamente $325 millones mundiales, una parte considerable procedió de los mercados fuera de Norteamérica. El rendimiento internacional ayudó a convertir la película en un éxito comercial global y permitió que Disney recuperara una parte importante de la enorme inversión realizada en la producción. La diferencia entre la taquilla doméstica y la internacional también refleja la naturaleza universal de la historia. Aunque la película está profundamente relacionada con París y con la Catedral de Notre Dame, los temas de Quasimodo, Esmeralda y Frollo son fáciles de comprender en diferentes culturas. La discriminación, la soledad, el deseo de libertad y la búsqueda de aceptación son temas que no dependen de un mercado específico. En Francia, por ejemplo, la película tuvo una recepción comercial especialmente interesante. Durante sus primeros 5 días consiguió aproximadamente $6,5 millones, convirtiéndose en uno de los mayores estrenos del país durante 1996. Esto tenía un significado especial porque la historia estaba directamente relacionada con París y con uno de los monumentos más conocidos de Francia. La campaña de marketing también fue bastante grande. Disney no trató la película como una producción animada pequeña, sino como un gran acontecimiento cinematográfico. El estudio realizó una campaña promocional que habría superado los $40 millones, acompañada de diferentes acuerdos comerciales y productos relacionados con la película. Entre las marcas asociadas estuvieron Burger King, Pella Shoes, Nestlé y Mattel. Esta estrategia demuestra que Disney esperaba que The Hunchback of Notre Dame pudiera convertirse en una propiedad importante. La compañía no estaba promocionando únicamente una película,
sino que estaba intentando crear un universo comercial alrededor de Quasimodo, Esmeralda y los demás personajes. El estreno de la película también fue espectacular. El 19 de junio de 1996 tuvo lugar una gran premiere en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, donde la película se proyectó en 6 enormes pantallas. El evento estuvo acompañado por un desfile por el French Quarter y contó con importantes figuras de Disney y autoridades locales. 2 días después se produjo el estreno general en Estados Unidos. La elección de Nueva Orleans para la premiere fue particularmente interesante porque la ciudad tiene una fuerte identidad histórica y arquitectónica. Disney quería que el estreno se sintiera como un acontecimiento y no simplemente como otra llegada cinematográfica. A pesar de su elevado presupuesto, la película no puede considerarse un fracaso de taquilla. Una producción que recauda aproximadamente $325 millones en todo el mundo tiene una presencia comercial considerable. Sin embargo, para analizar su rentabilidad real es necesario recordar que la recaudación bruta no equivale directamente a los ingresos que recibe el estudio. Los exhibidores se quedan con una parte de la taquilla y también existen gastos de marketing, distribución y otros costes. Por eso, comparar directamente los $100 millones del presupuesto con los 325 millones de taquilla no significa que Disney haya obtenido $225 millones de beneficio. La realidad financiera es mucho más compleja. Aún así, el resultado mundial fue suficientemente grande como para demostrar que la película tenía un fuerte atractivo comercial. Además, el éxito de The Hunchback of Notre Dame no terminó en los cines. Como ocurrió con muchas películas de Disney de los años 90, el verdadero potencial económico del título se encontraba también en el mercado doméstico. En aquella época, el VHS era extremadamente importante para las películas familiares y podía generar enormes cantidades de dinero después de que la película abandonara las salas. El lanzamiento doméstico de The Hunchback of Notre Dame fue especialmente significativo. La película llegó por primera vez al mercado de video doméstico el 4 de marzo de 1997, aproximadamente 9 meses después de su estreno cinematográfico. Se lanzó en VHS, además de formatos Laserdisc estándar y una edición especial CID Laserdisc dentro de la línea Walt Disney Masterpiece Collection. El momento de lanzamiento era importante. En los años 90, muchas familias consideraban la compra de una película de Disney en VHS como una inversión para verla repetidamente en casa. Las películas infantiles tenían una ventaja particular porque podían ser reproducidas numerosas veces por los niños. El VHS de The Hunchback of Notre Dame permitió que la película llegara a una audiencia que quizá no había podido verla en el cine. Además, la disponibilidad doméstica permitió que el público volviera a descubrir la película después de haberla visto inicialmente en salas. El rendimiento económico del VHS fue enorme. Para mediados de 1998, los ingresos operativos asociados al lanzamiento en VHS habían acumulado aproximadamente $200 millones. Esta cifra demuestra hasta qué punto el mercado doméstico podía transformar la trayectoria financiera de una película de animación. Este dato es especialmente importante cuando se analiza la percepción comercial de The Hunchback of Notre Dame. Si alguien observa únicamente la taquilla de 1996, puede concluir que fue un éxito moderado en comparación con los gigantes de Disney de aquella época. Pero cuando se incluye el mercado doméstico, la historia cambia considerablemente. El VHS permitió que la película tuviera una segunda vida. Los espectadores podían verla en casa, prestarla a familiares, regalarla y volver a reproducirla durante años. Para una película familiar, esto tenía un enorme valor comercial y cultural. Disney también tenía una estrategia muy específica para sus lanzamientos domésticos. Las películas podían entrar y salir del mercado durante diferentes periodos, creando una sensación de disponibilidad limitada. Esto estimulaba a los consumidores a comprar el VHS antes de que dejara de estar disponible. El Laserdisc, aunque mucho menos popular que el VHS, también fue importante para los coleccionistas y aficionados al cine.
La edición estándar CLV y la edición CAV especial ofrecían alternativas de mayor interés para los consumidores que buscaban una presentación doméstica más avanzada para la época. El siguiente paso importante fue el DVD. Originalmente, Disney había planeado lanzar The Hunchback of Notre Dame en DVD en diciembre de 2000 como parte de la Gold Classic Collection. Sin embargo, esos planes cambiaron y el DVD no apareció en esa fecha. Finalmente, la película fue relanzada el 19 de marzo de 2002 en una edición especial junto con The Hunchback of Notre Dame 2, la secuela directa para video estrenada ese mismo año. Este lanzamiento permitió que la película original llegara a una nueva generación de consumidores que ya estaba adoptando el DVD como formato principal para películas domésticas. La decisión de combinar la primera película con su secuela tenía bastante sentido desde una perspectiva comercial. Para 2002, el DVD estaba ganando terreno rápidamente frente al VHS. Al incluir las dos películas en una misma edición, Disney podía presentar la franquicia como un paquete completo. El lanzamiento también ayudó a mantener viva la marca. Aunque la película original tenía 6 años, el nuevo formato permitía volver a comercializarla. Además, la existencia de una secuela proporcionaba una razón adicional para que los consumidores adquirieran la colección. El cambio de VHS a DVD fue más que una simple mejora técnica. El DVD permitía incluir materiales adicionales, menús interactivos, idiomas, subtítulos y otras características que no eran tan sencillas de incorporar en una cinta VHS. Esto aumentaba el valor percibido de la edición doméstica. La película también terminó recibiendo una edición en Blu-ray. El 12 de marzo de 2013, Walt Disney Studios Home Entertainment lanzó The Hunchback of Notre Dame junto con The Hunchback of Notre Dame 2 en una edición especial denominada To Movie Collection. El Blu-ray fue especialmente importante porque permitió presentar la animación con una calidad de imagen superior a las versiones domésticas anteriores. Las líneas de los dibujos, los colores de los fondos y los detalles de Notre Dame podían apreciarse mejor en televisores de alta definición. La película tiene una gran riqueza visual y, por eso, la transición a formatos de mayor definición era especialmente beneficiosa. Los detalles arquitectónicos de la catedral, los colores de las calles de París, las escenas multitudinarias y los números musicales podían verse con mayor claridad. El mercado doméstico también ayudó a fortalecer la reputación de la película. Con el paso de los años, muchos espectadores que habían visto The Hunchback of Notre Dame de niños volvieron a verla como adultos. Esto permitió que la película fuera reevaluada desde una perspectiva diferente. Uno de los motivos de esa reevaluación fue precisamente su tono. En 1996, algunos espectadores podían haber esperado una película de Disney más ligera. Sin embargo, The Hunchback of Notre Dame era considerablemente más oscura. El conflicto entre Frollo y Esmeralda, la soledad de Quasimodo y canciones como Elfire le daban una intensidad poco habitual. El mercado doméstico permitió que esa complejidad se apreciara mejor. Los espectadores podían volver a ver la película sin las expectativas de una visita al cine y descubrir detalles que quizá habían pasado desapercibidos durante el primer visionado. Otro elemento importante fue el merchandising. Disney produjo una gran cantidad de productos relacionados con la película, incluyendo juguetes, libros, bandas sonoras y otros artículos. La estrategia comercial pretendía convertir a Quasimodo y Esmeralda en personajes reconocibles más allá de la película. La campaña de productos fue suficientemente importante como para que Disney obtuviera enormes ingresos relacionados con los productos derivados. Algunas estimaciones de la época señalaban cientos de millones de dólares en beneficios procedentes de productos asociados con la película y sus personajes. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con cuidado porque no representan exclusivamente ventas de la película o beneficios de taquilla. Desde una perspectiva histórica, esto muestra cómo Disney entendía el negocio de la animación durante los años 90. La película era solamente el centro de un ecosistema mucho mayor. La taquilla generaba visibilidad,
el VHS generaba ingresos posteriores, los juguetes mantenían a los personajes presentes y la música ampliaba todavía más la marca. En ese sentido, The Hunchback of Notre Dame tuvo una vida comercial mucho más larga que sus semanas en los cines. La existencia de The Hunchback of Notre Dame 2 también contribuyó a esa longevidad. Aunque la secuela fue realizada para el mercado doméstico y no tuvo el mismo nivel de producción que la película original, permitió que Disney mantuviera la propiedad activa durante años. El lanzamiento conjunto de ambas películas en Blu-ray en 2013 fue otra demostración de que Disney seguía considerando la franquicia suficientemente valiosa para recibir nuevas ediciones domésticas. En términos de taquilla, The Hunchback of Notre Dame puede describirse como un éxito internacional importante, aunque no un fenómeno doméstico del nivel de los mayores clásicos de Disney de los años 90. Sus aproximadamente $100 millones domésticos y 225 millones internacionales produjeron un total mundial de unos 325 millones. El dato internacional es particularmente impresionante. Cerca del 69% de la recaudación mundial registrada por Box Office Mojo procede de mercados internacionales, mientras que alrededor del 31% procede de Estados Unidos y Canadá. Esto demuestra que la película conectó con públicos de diferentes países y que la historia tenía un atractivo que iba más allá del mercado estadounidense. También resulta interesante comparar la película con otras producciones de Disney de la época. The Hunchback of Notre Dame no alcanzó las cifras extraordinarias de The Lion King, pero sí consiguió mantenerse como una de las películas animadas más importantes de 1996. Su quinto puesto mundial de ese año confirma que no fue un lanzamiento menor. El presupuesto de aproximadamente $100 millones también debe considerarse dentro del contexto de la producción. La película tenía una escala visual enorme, con cientos de personajes en algunas escenas, escenarios complejos y una animación ambiciosa. El resultado necesitaba ser suficientemente espectacular para competir con las expectativas creadas por el llamado renacimiento de Disney. La combinación de taquilla y mercado doméstico permitió que la inversión tuviera una trayectoria comercial favorable. El VHS, especialmente, fue fundamental. El hecho de que el lanzamiento doméstico hubiera acumulado alrededor de $200 millones de ingresos operativos a mediados de 1998 muestra que el verdadero potencial económico de la película apareció después de su recorrido cinematográfico. Con el paso de los años, el formato físico continuó evolucionando. El VHS fue sustituido por el DVD y posteriormente el DVD fue complementado por Blu-ray y formatos digitales. Cada transición permitió a Disney volver a comercializar el mismo contenido para una nueva generación. Esto es particularmente importante en el caso de películas animadas. A diferencia de muchas producciones de acción real, una película animada no envejece necesariamente de la misma manera. Una historia como The Hunchback of Notre Dame puede continuar encontrando nuevos espectadores décadas después de su estreno. La edición Blu-ray de 2013 fue, por tanto, otra etapa de esa evolución. La presentación en alta definición permitió recuperar la película para un público que ya consumía principalmente contenidos en televisores HD y reproductores Blu-ray. En definitiva, la historia comercial de The Hunchback of Notre Dame es mucho más interesante de lo que podría parecer observando únicamente su taquilla. The Hunchback of Notre Dame, conocida en español como El Jorobado de Notre Dame, es una película que destaca especialmente por su enorme ambición visual. Estrenada en 1996 durante la época dorada del renacimiento de Disney, la película combina animación tradicional dibujada a mano con técnicas digitales y elementos generados mediante ordenador. Aunque hoy estamos acostumbrados a películas completamente creadas en CGI, en los años 90 el proceso era muy diferente. The Hunchback of Notre Dame pertenece principalmente a la tradición de la animación 2D, pero utiliza CGI de una manera muy inteligente para conseguir movimientos de cámara, escenarios, multitudes y perspectivas que habrían sido extremadamente difíciles de realizar únicamente con dibujos tradicionales. Lo primero que hay que aclarar es que The Hunchback of Notre Dame no es una película CGI en el sentido moderno.
Los personajes principales fueron animados principalmente mediante técnicas tradicionales de animación dibujada a mano. Los animadores creaban los movimientos de Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phoebus y los demás personajes utilizando dibujos individuales. Posteriormente, esos dibujos eran digitalizados y combinados con fondos, efectos y elementos realizados mediante ordenador. Por eso, cuando hablamos de los VFX de esta película, estamos hablando principalmente de efectos visuales dentro de una producción de animación. No existen actores reales a los que haya que integrar con monstruos digitales o explosiones generadas por ordenador, como sucede en una película de acción real. Aquí los efectos visuales forman parte directamente del proceso de construcción de cada escena. Uno de los mayores desafíos visuales fue representar la Catedral de Notre Dame. El edificio no funciona simplemente como un escenario. Es prácticamente uno de los personajes principales de la película. Sus torres, campanas, esculturas, pasillos, ventanas y enormes espacios verticales son fundamentales para la historia de Quasimodo. La película necesitaba mostrar Notre Dame como un lugar majestuoso, antiguo, misterioso y, al mismo tiempo, profundamente ligado a la vida del protagonista. Para conseguirlo, los artistas de Disney crearon una enorme cantidad de diseños y referencias arquitectónicas. La arquitectura gótica exigía una gran precisión visual, especialmente porque muchas escenas ocurren en lugares elevados de la catedral. Las torres y las paredes tenían que mantener proporciones coherentes cuando la cámara se desplazaba alrededor de ellas. Aquí es donde el CGI desempeñó un papel especialmente importante. Disney utilizó modelos y herramientas digitales para determinados elementos arquitectónicos y movimientos de cámara. En lugar de dibujar manualmente cada perspectiva complicada de una estructura tridimensional desde cero, algunos elementos podían construirse digitalmente y utilizarse como referencia o como parte del escenario final. Uno de los ejemplos más impresionantes aparece durante la canción The Bells of Notre Dame. La cámara parece recorrer enormes espacios de la catedral, desplazándose entre torres, campanas y estructuras arquitectónicas. Para una película 2D de mediados de los 90, estos movimientos resultaban extraordinariamente ambiciosos. La combinación de dibujos tradicionales y tecnología digital permitió crear una sensación de profundidad mucho mayor. Los personajes seguían teniendo la apariencia característica de la animación dibujada a mano, pero podían moverse dentro de escenarios que tenían una estructura tridimensional mucho más compleja. El uso de CGI también fue importante durante las grandes escenas multitudinarias. The Hunchback of Notre Dame presenta momentos en los que aparecen enormes cantidades de personas en las calles de París, especialmente durante el Festival de los Bufones. Dibujar manualmente cada persona de una multitud desde diferentes ángulos habría requerido una cantidad enorme de trabajo. Para solucionar este problema, los artistas podían utilizar herramientas digitales para crear y manipular grupos de personajes o elementos repetitivos. De esta manera, podían conseguir la impresión de una multitud gigantesca sin tener que animar completamente a cada individuo de manera independiente. La escena del Festival de los Bufones es especialmente importante porque comienza como una celebración llena de energía y termina convirtiéndose en una situación humillante para Quasimodo. Visualmente, la dirección necesitaba mostrar una ciudad llena de movimiento. Hay personas bailando, caminando, observando espectáculos y reaccionando a los acontecimientos. La tecnología digital permitió aumentar la escala de estas escenas sin abandonar el aspecto tradicional de la película. Otro elemento fundamental es el uso de la cámara. En la animación tradicional clásica, los movimientos de cámara podían ser complicados porque los diferentes elementos tenían que colocarse en capas y fotografiarse de manera controlada. Con las herramientas digitales, los realizadores podían crear movimientos mucho más fluidos y complejos. En The Hunchback of Notre Dame, esto es evidente durante las secuencias en las que la cámara baja desde las alturas de Notre Dame hacia las calles de París o se desplaza alrededor de los personajes. La película intenta constantemente transmitir una sensación de escala. La escala es especialmente importante para Quasimodo.
Él vive en lo alto de una estructura gigantesca. Cuando la película muestra la catedral desde lejos, Quasimodo puede parecer diminuto. Cuando la cámara se acerca a él, el espectador comprende que su mundo es al mismo tiempo enorme y extremadamente pequeño. Esta contradicción visual refuerza el tema principal de la película. Quasimodo está físicamente situado por encima de París, pero socialmente permanece apartado de ella. El CGI también ayudó a crear perspectivas imposibles o extremadamente difíciles para la animación tradicional. Los realizadores podían construir un escenario digital, mover una cámara virtual y utilizar esa información como base para crear la composición final. Esto permitía conseguir movimientos tridimensionales sin convertir a los personajes en modelos CGI. El resultado es una mezcla muy particular. Los fondos y movimientos pueden transmitir profundidad tridimensional, mientras que los personajes conservan las líneas, expresiones y deformaciones propias de la animación tradicional. Esta diferencia es importante porque los personajes 2D no tienen que respetar las mismas limitaciones que un modelo 3D. Un animador puede estirar un brazo, modificar una expresión facial o alterar una pose para aumentar el impacto emocional. El CGI, por el contrario, funciona con modelos y estructuras geométricas. La película utiliza precisamente lo mejor de ambos mundos. Quasimodo es un excelente ejemplo. Su cuerpo tiene proporciones poco convencionales y su movimiento depende enormemente de la expresividad. Los animadores podían exagerar sus gestos y posturas para transmitir su personalidad. Si hubiera sido creado completamente mediante CGI con las técnicas disponibles en aquella época, habría sido mucho más difícil conseguir exactamente el mismo estilo. Las escenas de acción también se benefician de la combinación de técnicas. Cuando Quasimodo se mueve por las torres de Notre Dame, la película puede mostrar enormes espacios verticales y movimientos rápidos sin perder el aspecto tradicional de los dibujos. Las campanas constituyen otro elemento visual importante. La película necesitaba mostrar enormes campanas de metal moviéndose, chocando y produciendo vibraciones. La interacción entre personajes y objetos gigantescos requería una planificación precisa. El CGI podía ayudar a establecer las dimensiones, posiciones y movimientos de ciertos objetos. La secuencia de las campanas también es importante porque representa la vida de Quasimodo. Él conoce perfectamente cada rincón de Notre Dame y está completamente conectado con sus campanas. Visualmente, las campanas son parte de su mundo. Otro efecto notable aparece en las escenas relacionadas con el fuego. La canción El Fire es probablemente una de las secuencias más sofisticadas de la película desde el punto de vista visual. El fuego, el humo, las sombras y la iluminación crean una atmósfera completamente diferente a la de otras escenas. En una producción de animación tradicional, el fuego puede dibujarse y animarse fotograma a fotograma. Sin embargo, las herramientas digitales podían ayudar a complementar determinadas capas y efectos. El objetivo era crear una iluminación intensa y dinámica alrededor de Floyo. El color tiene una importancia enorme en esa secuencia. Los tonos rojos, naranjas y negros dominan la pantalla. El fuego no es simplemente un efecto decorativo, funciona como representación visual del conflicto psicológico de Floyo. Las sombras también tienen una función narrativa. Floyo está rodeado de formas oscuras y contrastes fuertes, haciendo que su presencia resulte amenazante. La animación utiliza la iluminación como una extensión de su personalidad. Otra característica importante es la utilización de humo y partículas. Las partículas son elementos difíciles de controlar cuando una escena tiene que ser dibujada completamente a mano. Las herramientas digitales podían facilitar determinados efectos repetitivos, como humo, polvo, chispas y otros elementos atmosféricos. La película también emplea efectos de iluminación para hacer que los interiores de Notre Dame parezcan más profundos. Las vidrieras producen colores intensos y las zonas interiores pueden pasar rápidamente de la luz a la oscuridad. Las vidrieras son especialmente importantes porque representan uno de los elementos visuales más reconocibles de la arquitectura gótica.
los artistas tenían que conseguir que parecieran luminosas sin perder el estilo pictórico de la animación tradicional. La profundidad de campo también se utilizó de manera creativa. Los fondos pueden separarse visualmente de los personajes para crear la impresión de distancia. Las herramientas digitales permitían manipular capas de imagen con mayor precisión, algo que ayudaba a producir escenas más cinematográficas. En este sentido, The Hunchback of Notre Dame demuestra que el CGI no tenía que sustituir a la animación tradicional para ser útil. Podía funcionar como una herramienta complementaria. Este punto es fundamental para entender la tecnología de Disney en los años 90. El estudio estaba entrando en una época de transformación digital, pero todavía tenía una enorme tradición de animación dibujada a mano. Películas como The Lion King, Pocahontas y The Hunchback of Notre Dame representan diferentes etapas de esa transición. El objetivo no era necesariamente reemplazar al animador con un ordenador. Era darle al artista nuevas herramientas. La integración digital también permitió realizar composiciones con mayor precisión. Los diferentes elementos de una escena podían separarse en capas y manipularse individualmente. Esto facilitaba determinados movimientos, cambios de escala y efectos de cámara. Una de las escenas más impresionantes desde este punto de vista es la canción Ata. Quasimodo observa París desde la catedral y sueña con formar parte del mundo exterior. La cámara se mueve entre los enormes espacios de Notre Dame y muestra la ciudad desde diferentes alturas. El contraste entre la posición de Quasimodo y la multitud de París crea una sensación cinematográfica muy poderosa. La tecnología ayuda a construir esa perspectiva, pero la emoción procede de la animación tradicional y de la actuación del personaje. La escena final también aprovecha la arquitectura tridimensional de Notre Dame. La batalla entre Quasimodo y Frollo ocurre en lugares elevados y peligrosos. El espectador necesita comprender exactamente dónde están los personajes para sentir el peligro. La utilización de perspectivas complejas permite que la caída de Frollo tenga un impacto mucho mayor. La altura de la catedral se convierte en una amenaza real. Además de la arquitectura, la película presenta numerosos efectos ambientales. El viento, la lluvia, el fuego, el polvo y las sombras ayudan a crear diferentes atmósferas. La combinación de técnicas tradicionales y digitales permite que estos efectos se integren en los escenarios. El trabajo con las multitudes merece nuevamente atención porque fue uno de los grandes desafíos de la película. Las calles de París no podían parecer vacías. La historia necesita transmitir la sensación de una ciudad viva. Los personajes secundarios y las multitudes fueron diseñados para crear variedad. Aunque algunos elementos podían repetirse o utilizarse mediante técnicas digitales, los artistas necesitaban evitar que la ciudad pareciera artificial. El resultado es una París que parece enorme y constantemente activa. Otro aspecto interesante es que el CGI no intenta llamar la atención sobre sí mismo. En una película moderna, muchas veces los efectos digitales están diseñados para que el público piense inmediatamente en lo espectacular de la tecnología. En The Hunchback of Notre Dame, el objetivo era diferente. El CGI debía desaparecer dentro de la película. Cuando el espectador observa una cámara que se mueve alrededor de Notre Dame, no debería pensar necesariamente, esto fue creado con ordenador. Simplemente debería sentir que está dentro de la catedral. Esa integración es precisamente uno de los mayores logros técnicos de la película. También es importante hablar de los colores. La paleta cambia dependiendo del estado emocional de la historia. Las escenas alegres utilizan colores más vivos, mientras que las escenas de Frollo pueden adquirir tonos oscuros, grises, rojos y negros. Notre Dame tiene una apariencia diferente dependiendo de la situación. Puede parecer un lugar cálido y protector cuando Quasimodo está con sus amigos, pero también puede transformarse en un espacio amenazante durante los enfrentamientos. La iluminación digital ayudó a controlar estos cambios. Desde una perspectiva histórica, The Hunchback of Notre Dame es interesante porque aparece justo antes de que el CGI se convirtiera en el estándar dominante de la animación cinematográfica. En 1995,
Pixar había estrenado Toy Story, demostrando el potencial de la animación completamente generada por ordenador. Disney, sin embargo, todavía tenía enormes capacidades dentro de la animación tradicional. En lugar de abandonar inmediatamente el 2D, Disney utilizó la tecnología digital para mejorar sus producciones tradicionales. Por eso The Hunchback of Notre Dame puede verse como una película de transición tecnológica. Conserva la estética clásica del dibujo a mano, pero incorpora herramientas digitales que anticipan algunas de las técnicas que se volverían habituales en los años posteriores. La película también demuestra que la tecnología por sí sola no crea una buena imagen. Lo importante es cómo se utiliza. El CGI podía proporcionar movimiento de cámara, perspectiva, profundidad y determinados efectos, pero los personajes seguían necesitando una actuación convincente. Quasimodo funciona porque sus emociones son claras. Frollo funciona porque sus movimientos reflejan su personalidad. Esmeralda funciona porque sus gestos transmiten confianza y determinación. La tecnología está al servicio de esos personajes. Otro elemento destacado es la escala de los números musicales. Disney tenía una larga tradición de utilizar canciones para avanzar la historia, y The Hunchback of Notre Dame llevó esa idea a una dimensión visual enorme. Las canciones no son simplemente actuaciones de personajes, muchas funcionan como secuencias cinematográficas completas. The Bells of Notre Dame establece el mundo. Altar presenta el deseo de Quasimodo. Topsy Turvy muestra la energía del festival. Elfire profundiza en la psicología de Frollo. The Court of Miracles lleva a los personajes a un espacio completamente diferente. Cada secuencia requiere diferentes diseños, colores, movimientos y efectos. Por eso, aunque técnicamente no sería correcto llamar a The Hunchback of Notre Dame una película de VFX moderna, sí es correcto decir que utiliza una gran cantidad de efectos visuales y herramientas digitales para ampliar las posibilidades de la animación tradicional. Su mayor logro tecnológico no consiste en tener la mayor cantidad de CGI, sino en integrar el CGI de manera prácticamente invisible dentro del lenguaje visual 2D. En conclusión, The Hunchback of Notre Dame es una obra especialmente interesante desde el punto de vista de los efectos visuales porque representa un momento de transición en la historia de la animación. La película fue construida principalmente mediante animación tradicional, pero utilizó CGI y herramientas digitales para crear escenarios tridimensionales, movimientos de cámara complejos, multitudes, perspectivas arquitectónicas, efectos de iluminación y determinados elementos ambientales. Notre Dame es probablemente el mejor ejemplo de esta combinación. La catedral necesitaba sentirse gigantesca, realista y monumental, pero sin perder el estilo artístico de Disney. El CGI ayudó a crear esa sensación de espacio, mientras que los animadores tradicionales dieron vida a los personajes. Las multitudes de París, los movimientos de cámara, las campanas, el fuego de Elfire, los escenarios y las secuencias de acción demuestran hasta qué punto la tecnología digital estaba empezando a transformar el proceso de animación. Sin embargo, la película nunca permite que la tecnología eclipse la historia. El verdadero centro continúa siendo Quasimodo y su búsqueda de aceptación. Los efectos visuales están diseñados para hacer que su mundo resulte más grande, más emocionante y más creíble. Por eso, vista desde la perspectiva actual, The Hunchback of Notre Dame puede parecer visualmente diferente de las películas CGI modernas, pero precisamente ahí está su encanto. No intenta parecer una película 3D contemporánea. Es una película de animación 2D que utiliza las primeras herramientas digitales de una manera inteligente y cinematográfica. Su combinación de dibujo tradicional, composición digital, escenarios arquitectónicos, iluminación, efectos y movimientos de cámara convirtió a The Hunchback of Notre Dame en una de las producciones técnicamente más ambiciosas de Disney durante los años 90. Y quizá lo más impresionante es que, después de tantos años, gran parte de esos efectos siguen funcionando porque nunca fueron creados únicamente para presumir de tecnología. Fueron creados para contar una historia. La tecnología ayudó a hacer que Notre Dame pareciera gigantesca, que París pareciera viva,
que las escenas musicales fueran espectaculares y que el peligro de las alturas se sintiera real. Uno de los protagonistas principales es Tom Hulce, quien presta su voz a Quasimodo. Hulce era conocido especialmente por su carrera cinematográfica y teatral, y su participación en esta película fue fundamental porque Quasimodo necesitaba transmitir una enorme cantidad de emociones. El personaje pasa gran parte de la historia hablando poco o permaneciendo aislado, por lo que la voz tenía que comunicar su inocencia, curiosidad, tristeza y deseo de libertad. La interpretación de Tom Hulce consigue que Quasimodo resulte inmediatamente humano. Su voz no intenta hacerlo sonar como una criatura monstruosa. Al contrario, transmite sensibilidad y vulnerabilidad. Cuando Quasimodo habla con las gárgolas o sueña con salir de Notre Dame, se puede percibir claramente que es alguien que desea conocer el mundo y formar parte de él. La actuación vocal ayuda a que el público comprenda que su apariencia física no define su personalidad. Uno de los mejores ejemplos del trabajo de Hulce aparece en la canción Ata. En esta secuencia, Quasimodo expresa su deseo de abandonar la catedral y conocer el mundo exterior. La voz comienza con cierta tristeza y frustración, pero gradualmente adquiere energía y esperanza. Hulce consigue transmitir la transformación emocional del personaje sin necesidad de exagerar la interpretación. La actuación también es importante durante las escenas en las que Quasimodo sufre el rechazo de la sociedad. En esos momentos, su voz ayuda a mostrar la diferencia entre la persona que él realmente es y la imagen que los demás tienen de él. Esa contradicción constituye uno de los elementos centrales de la película. La actriz Demi Moore interpreta a Esmeralda, uno de los personajes femeninos más importantes de la película. Moore aporta una voz firme, madura y segura, adecuada para una mujer que no está dispuesta a aceptar las injusticias de Frollo. Esmeralda no es presentada simplemente como una princesa o como el interés romántico de un protagonista. Es una mujer independiente que defiende sus principios y ayuda a quienes son perseguidos. La interpretación de Moore permite que Esmeralda tenga una personalidad muy marcada. Su voz puede ser cálida cuando habla con Quasimodo, desafiante cuando se enfrenta a Frollo y romántica cuando está con Phoebus. Esa variedad hace que el personaje tenga varias dimensiones. Esmeralda representa la libertad dentro de la historia. Ella se niega a permitir que Frollo decida cómo debe vivir. La voz de Demi Moore refuerza precisamente esa independencia. Incluso cuando el personaje está en peligro, no parece completamente indefenso. Hay una sensación constante de determinación. La canción God Help the Outcasts es probablemente el mejor ejemplo del trabajo vocal de Demi Moore. Esmeralda canta desde una posición de humildad y compasión, pensando en las personas marginadas y perseguidas. La interpretación tiene un tono mucho más suave que algunas de sus conversaciones anteriores, demostrando que el personaje no es únicamente rebelde, sino también profundamente empático. El gran villano de la película es Claude Frollo, interpretado por Tony Jay. Su actuación es una de las más recordadas de todo el reparto. Tony Jay tenía una voz profunda, autoritaria y extraordinariamente expresiva, lo que la convertía en una elección perfecta para un personaje como Frollo. Frollo necesita parecer poderoso desde el primer momento. Es un juez con autoridad sobre otras personas y está acostumbrado a que sus órdenes sean obedecidas. La voz de Tony Jay proporciona precisamente esa sensación de autoridad. Sin embargo, debajo de esa autoridad existe una enorme cantidad de inseguridad, obsesión y contradicción. Uno de los mayores logros de Tony Jay consiste en no interpretar a Frollo como un villano caricaturesco. Su voz es seria y controlada. Frollo cree que sus acciones están justificadas y que él representa la moralidad. Precisamente por eso resulta más inquietante. La canción El Fire es la demostración definitiva de su trabajo. En esta secuencia, Frollo expresa su obsesión por Esmeralda y su conflicto interno. Tony Jay interpreta la canción con una intensidad extraordinaria, pasando de momentos casi religiosos a expresiones de ira y deseo. La voz ayuda a revelar la psicología del personaje de una manera que una conversación normal difícilmente podría conseguir.
La actuación de Tony Jaa también permite que Froyo funcione como algo más que un villano convencional. Es la representación del abuso de poder, del fanatismo y de la intolerancia. Su voz transmite constantemente la sensación de que está intentando convencerse a sí mismo de que es una buena persona. El personaje de Phoebus es interpretado por Kevin Kwan. Phoebus es el capitán de los soldados y comienza la historia como alguien que trabaja directamente bajo las órdenes de Froyo. Sin embargo, poco a poco comprende que su superior está utilizando su autoridad de una manera injusta. Kevin Kline aporta un tono diferente al resto del reparto. Phoebus tiene una personalidad más relajada, sarcástica y aventurera. Esto permite que funcione como contraste frente a la seriedad de Froyo y la inocencia de Quasimodo. Su voz también ayuda a construir la relación entre Phoebus y Esmeralda. Los dos personajes tienen una dinámica más ligera y romántica. Phoebus no intenta controlar a Esmeralda, la respeta y acepta que ella tome sus propias decisiones. La interpretación de Kline hace que la relación resulte natural dentro de la historia. A medida que avanza la película, Phoebus se vuelve más serio. Cuando descubre hasta dónde está dispuesto a llegar Froyo, deja de ser simplemente un soldado obediente y decide enfrentarse a él. La interpretación vocal acompaña esa evolución. Entre los personajes más cómicos aparecen las tres gárgolas, Víctor, Hugo y Laverne. Estos personajes funcionan como amigos y compañeros de Quasimodo y proporcionan alivio cómico durante los momentos más dramáticos. Charles Kimbrough interpreta a Víctor, una de las gárgolas. Kimbrough aporta una voz elegante y algo rígida que contrasta perfectamente con la personalidad más desordenada de Hugo. Víctor suele comportarse como la figura más seria del grupo. El trabajo de Kimbrough es importante porque las gárgolas podían haber sido simplemente personajes cómicos sin demasiada profundidad. Sin embargo, Víctor participa emocionalmente en la historia de Quasimodo. Es uno de los pocos personajes que realmente lo acompaña durante su aislamiento. Jason Alexander interpreta a Hugo, probablemente la gárgola más cómica del grupo. Alexander era especialmente conocido por su capacidad para la comedia y aprovecha esa experiencia para crear un personaje extremadamente expresivo. Hugo tiene un comportamiento impulsivo y una personalidad mucho más desordenada. Su voz tiene energía y ritmo, y sus diálogos ayudan a romper la tensión de algunas escenas. Sin embargo, también demuestra que se preocupa profundamente por Quasimodo. La combinación entre Charles Kimbrough y Jason Alexander funciona especialmente bien porque Víctor y Hugo tienen personalidades opuestas. Sus discusiones generan humor, pero también hacen que las escenas de las gárgolas tengan movimiento y personalidad. La tercera gárgola, Laverne, es interpretada por Mary Wex. Su participación tiene una importancia especial porque Laverne funciona como una especie de figura maternal para Quasimodo. Es más tranquila que Hugo y menos rígida que Víctor. Mary Wex aporta una voz cálida y afectuosa. Su interpretación hace que Laverne parezca alguien que realmente comprende a Quasimodo y quiere protegerlo. Las gárgolas, en conjunto, representan la familia que Quasimodo nunca tuvo dentro de la sociedad. Laverne también es uno de los últimos trabajos cinematográficos de Mary Wex. Su voz contribuye enormemente al carácter emocional de las gárgolas, especialmente porque sus conversaciones con Quasimodo no son solamente bromas. En muchos momentos intentan darle confianza y animarlo a enfrentarse a sus miedos. Otro actor fundamental es Paul Candle, quien presta su voz a Clopin, el líder de los gitanos y narrador de buena parte de la historia. Clopin es un personaje teatral, misterioso y extravagante, y Candel utiliza una interpretación muy expresiva para darle personalidad. Clopin cumple una función narrativa muy importante. Es prácticamente el guía del espectador durante la introducción de la película. Su voz establece desde el principio que estamos ante una historia legendaria y dramática.